Muy buenas tardes a todos nuestros amigas y amigos oyentes de nuestra emisión de Radio Libre de Bruselas, Entre Amigos, y también de contraportada.info. En esta tarde vamos a abordar el tema sobre las elecciones presidenciales en Bolivia que se realizarán en el día de mañana, domingo 17 de agosto. Bolivia se encuentra en la cúspide de un momento histórico. Este domingo 17 de agosto, los ciudadanos acuden a las urnas para decidir el futuro político del país, inmerso en una de las peores crisis económicas y con una polarización política que alcanza nuevos máximos. Las encuestas sugieren un giro hacia la derecha, destacando la fragilidad del movimiento al socialismo más, que por primera vez en casi 2 décadas enfrenta elecciones sin un candidato fuerte. La actual situación de Bolivia es el resultado de años de inestabilidad. La salida de Evo Morales en 2019, en un contexto violento del país andino, sumido en medio de protestas alentadas por la derecha, tras denuncias de fraude electoral, que fue configurado en un golpe de Estado, en medio de la violencia y las violaciones de derechos humanos. Yanine Áñez asumió interinamente, convocando elecciones para 2020. Entonces, cuando Luis Arce, respaldado por Morales, ganó bajo el paraguas del MAS. No obstante, la relación entre ambos no tardó en deteriorarse, dividiendo al partido entre evistas y arcistas. Esta fractura interna ha debilitado significativamente al MAS y erosionado la confianza en la izquierda. Para analizar este tema sobre las elecciones en Bolivia, pues hemos invitado al abogado y analista político Gabriel Villalba Pérez, a quien pues le damos la bienvenida a esta emisión y también le agradecemos de antemano pues la colaboración de haber aceptado la invitación a hacer este importantísimo análisis sobre esta coyuntura política allá en Bolivia. Bienvenido, doctor Gabriel Villalba. Muchísimas gracias por esta invitación, por este espacio y por poner los ojos sobre lo que va a acontecer en Bolivia el día de mañana, 17 de agosto, día de elecciones generales. Como tú muy bien ya lo has referido, estamos viviendo un contexto marcado por la desestabilidad, marcado por un profundo rechazo al sistema de partidos, un profundo rechazo hacia la denominada democracia o el sistema democrático impuesto y la papeleta que ha sido también impuesta, excluyendo a, por ejemplo, Evo Morales, un personaje político de talla regional y mundial, con persecución judicial, la manipulación de la justicia y del sistema constitucional de nuestro país a través del Tribunal Constitucional Plurinacional, al igual que se hizo en Argentina con la señora Cristina Fernández de Kirchner, al igual que se hizo en Ecuador con Rafael Correa, al igual que se hizo en Brasil con Luis Ignacio Lula da Silva, incluso llegando a encarcelarlo. Evo Morales actualmente enfrenta más de 14 procesos penales en su contra, el 90% de ellos propiciados desde actores políticos vinculados al gobierno de Luis Alberto Arce Catacora. Por otro lado, también ha sufrido un atentado contra su vida que ha sido tapado, ni siquiera ha meritado una investigación por parte del Ministerio Público de Bolivia. Y por otro lado, pues sentencias que han sido a todas luces inconstitucionales. Hablamos de la sentencia constitucional 007, quebrado 2025, por ejemplo, de la 1010, que dan cuenta de la proscripción de un líder político trascendental para estas elecciones, ¿no? En todo ese marco transversalizado por la crisis económica, transversalizado por la falta de combustibles, transversalizado por
el incremento de los productos de primera necesidad, es que los bolivianos, las bolivianas acudirán a votar el día de mañana a las urnas, marcado por un contexto en el cual ningún candidato ha tenido o ha superado la preferencia electoral de 22%, por ejemplo. Los principales candidatos a la silla presidencial: Jorge Tuto Quiroga, ex vicepresidente del dictador Hugo Banzer Suárez, llegó a ser presidente tras el fallecimiento justamente de este personaje, muy ligado a Corina Machado, por ejemplo, ligado a las facciones más recalcitrantes de la derecha continental. Y por otro lado tienes a un señor empresario, Samuel Doria Medina, que trata de generar un parangón, trata de ser el Mauricio Macri boliviano, ¿no? Un empresario metiéndose en la política. Él dice que no es político, sin embargo fue ministro de planificación del gobierno del movimiento de izquierda revolucionaria, por ejemplo, en aquel famoso proceso de capitalización y de privatización de las empresas estratégicas del Estado allá por los 90s. En múltiples ocasiones participó en las diferentes contiendas electorales como el principal rival de Evo Morales Ayma, perdió en todas las contiendas electorales y hoy por hoy está a la par con Jorge Tuto Quiroga para llegar a una eventual segunda vuelta. En Bolivia la normativa electoral nos refiere que se puede ganar las elecciones en primera vuelta teniendo el 50% de los votos más un voto, o teniendo un 40% de la totalidad de los votos válidos y una diferencia de 10 puntos porcentuales con relación al segundo. Sin embargo, pareciera que esta situación no se va a dar en Bolivia. Las últimas cuantificaciones, los últimos sondeos de opinión y de intención de voto dan cuenta que el voto nulo, voto blanco y voto indeciso es de alrededor del 35%, mucho más superior en 10 puntos porcentuales que el límite de apoyo al cual han podido acceder Jorge Tuto Quiroga y el señor Samuel Doria Medina, que ronda por el 22-25%, ¿no? Por otro lado, también se tiene una suerte de rechazo, repudio generalizado de la población hacia la papeleta electoral, porque encuentras una papeleta que pareciera que no refleja la diversidad plural del Estado Plurinacional de Bolivia, justamente. Pareciera una papeleta de una familia o de un grupo de primos. Sin embargo, ningún boliviano se siente representado por los candidatos que se encuentran en este momento en la papeleta electoral, ¿no? Con todos estos elementos, los bolivianos acudiremos el día de mañana a las urnas. He visto en algunas informaciones en la cuestión de las redes sociales, tú sabes de que en las redes sociales se está moviendo mucho este contexto político, polarización que se vive en Bolivia. He visto que pues se está promoviendo el voto en blanco, el voto nulo por parte de algunos sectores. ¿Esto qué significaría para los resultados de estas elecciones? No es un mecanismo fuera de lo común en Bolivia, ¿no? Recordemos que en Bolivia, por ejemplo, escogemos a las altas autoridades del órgano judicial, es decir, magistrados, por sufragio universal, por voto universal. Cuando se estaba dando las primeras elecciones de autoridades al órgano judicial, posterior a la nueva constitución política del Estado del 2009, estos mismos sectores que hoy están pretendiendo llegar a la silla presidencial, como Jorge Tuto Quiroga, como Manfred Reyes Villa, como Samuel Doria Medina, fueron los principales promotores del voto nulo en contra de los magistrados. Y en aquel entonces fue un ejercicio totalmente democrático, ¿no? Tratar de fomentar o hacer campaña por un determinado voto nulo en contra de autoridades judiciales que estaban pues prestas a poder ser seleccionadas mediante voto sufragio universal. En la normativa electoral vigente, hoy por hoy esos mismos actores, como son Jorge Tuto Quiroga, Manfred Reyes Villa y Samuel Doria Medina, pareciera que fuera mala palabra
el ámbito de hacer campaña por el voto nulo, cuando olvidan ellos muy fácilmente que también en determinada época en el pasado ellos fueron los principales promotores de este ejercicio democrático que es pedir el voto nulo, ¿no? Como una forma de protesta contra el sistema electoral y el sistema de representación política en un determinado país. ¿Qué representa normativamente? ¿Qué representa en los hechos los votos válidos y los votos no válidos? En Bolivia, nuestra normativa, a partir de la Constitución Política del Estado, artículo 166, normativa electoral vigente, también la ley del régimen electoral de nuestro país, nos refieren que los votos se dividen en dos aspectos. El primero, votos denominados votos válidos, y el segundo denominado votos no válidos. Con relación a los votos válidos, en la lista de votos válidos, si quieres, en el grupo de votos válidos, ingresan todos los votos que se habrían emitido a favor de uno u otro candidato, en favor del candidato X, Y o Z. A eso se denominan votos válidos. Y los votos no válidos se computan en la cuantificación de votos blancos y votos nulos. Esos se denominan votos no válidos. Sin embargo, para la cuantificación oficial de los resultados finales oficiales emitidos por el órgano electoral plurinacional, con fines estrictamente estadísticos, figuran cuánto de porcentaje de los bolivianos votaron en blanco, cuánto de porcentaje de los bolivianos votaron nulo y cuánto de los bolivianos votaron a favor del candidato X, a favor del candidato Y, a favor del candidato Z, ¿no? Sin embargo, con fines estrictamente formales, únicamente se computan los votos válidos. Es decir, que si, por ejemplo, en Bolivia existe un 60% de votantes que emiten su voto por el candidato X, Y, Z o cualquier otro, y existe un 40% de gente que vota por decir voto blanco o voto nulo, ese 60% de votos válidos con fines de cómputo final se constituye en 100%, por lo cual simplemente se estarían computando como el 100% de los votos, lo que se denomina votos válidos, es decir, los votos emitidos por a favor de algún candidato, cualquiera que sea. Esto, sin lugar a dudas, va a subir el porcentaje. Si nos contextualizamos en los últimos resultados de las encuestas preelectorales, pues la mayoría de los candidatos llega al 22%. El primero y el segundo llegan casi al 22%, el tercero llega al 10%, el cuarto llega al 8% más o menos, y así paulatinamente van bajando a una preferencia electoral del 2%. Por ejemplo, el candidato que puso el movimiento al socialismo que ya ha quedado simplemente como una cáscara vacía de todo contenido, es el señor Eduardo del Castillo del Carpio, quien admitió públicamente que fue parte del operativo policial que trató de acabar con la vida de Evo Morales, por ejemplo, ¿no? Ese candidato, el candidato del MAS, hoy por hoy en la preferencia electoral no llega ni siquiera a superar el 2% de preferencia electoral, ¿no? Sin embargo, si se configura y materializa un 40% de votos nulos y blancos, estos porcentajes inmediatamente incrementarían, ¿no? El 22% pasaría a ser más del 30%, el 10% llegaría alrededor de 15%, el 8% lo propio y ese 2% también subiría, ¿no? Sin embargo, queda como un antecedente fundamental para la construcción de la legitimidad del próximo gobierno, el antecedente de que ese gobierno estaría entrando a gobernar, valga la redundancia, con un 40% de la ciudadanía que habría votado nulo, es decir, en contra de todos los candidatos. Desde ese sistema de cuantificación de la legitimidad, tiene validez y agarra sentido el denominado voto nulo. Ya, nosotros pues en pasadas entrevistas con usted y de pronto con otros personajes, analistas bolivianos, pues habíamos como pronosticado de pronto este panorama que se está presentando en este momento en cuanto a la determinación que iba a tener el MAS si los dos líderes de este movimiento no se ponían de acuerdo.
En este momento lo estamos viviendo. ¿Qué factores influyeron ahí para que no se hubiera llegado a un acuerdo entre Arce y Morales para hacerle frente a estas elecciones? Sí, indudablemente era un escenario que está anticipado, ¿no? Incluso por importantes foros como el Grupo de Puebla, foros de orden político que trataban de acercar estas diferencias que en el tiempo se fueron tornando irreconciliables entre Arce y Morales, ¿no? Sin lugar a dudas, creo yo que existen factores preponderantes. El primero, la ruptura que se tuvo con el liderazgo histórico de Evo Morales y los ataques sistemáticos hacia él como persona, pero en realidad en los hechos el ataque hacia este sujeto histórico indígena originario campesino no era un ataque pues individual, era un ataque a lo que representaba esa construcción, a todo movimiento obrero, campesino, cocalero. De parte del gobierno de Luis Alberto Arce Catacora existió una estigmatización al sector de productores de hoja de coca, al sector cocalero del país. Muchos de sus ministros llegaron a referirse a este sector de maneras peyorativas, con adjetivos calificativos degradantes, que es justamente el núcleo duro del poder que ostenta Evo Morales como presidente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, ¿no? De productores de hoja de coca. Por otro lado, encontramos que Luis Arce Catacora termina definiendo como candidato por el movimiento al socialismo a el señor Eduardo del Castillo del Carpio, que fungió desde el 2021 hasta principios de este año, 2025, como su ministro de gobierno, o lo que se denomina en otros países como ministro del Interior, ¿no? Con situaciones bastante deplorables. Fue operativos policiales muy bien montados, sincronizados desde el Ministerio de Gobierno, los que, por ejemplo, gasificaron encuentros, foros y ampliados de los sectores campesinos, de los sectores cocaleros, de las denominadas organizaciones sociales. En las diferentes marchas se planificó desde este Ministerio de Gobierno la represión a determinadas marchas de orden pacífico, ¿no? La aprehensión de líderes sociales, Ponciano Santos, por ejemplo, y muchos otros que fueron encarcelados por el solo hecho de expresarse en contra del gobierno. Gasificaciones hacia sedes sindicales, tomas policiales por parte del Estado a sindicatos de las diferentes organizaciones sociales, situaciones que no se daban ni siquiera en el gobierno de Yanine Áñez, ni siquiera en los gobiernos de las dictaduras militares que vivimos en Bolivia. Entonces, con este cúmulo de accionar represivo de un Estado policial totalitario, por supuesto, no había un punto de conexión entre Luis Alberto Arce Catacora, su ministro Eduardo del Castillo del Carpio, y Evo Morales y el resto del movimiento al socialismo. Por otro lado, también encontramos esta suerte de lanzamiento, autolanzamiento de Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores, en determinado momento vicepresidente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, un cargo inmediatamente después del que ostenta Evo Morales en aquella importante federación de trabajadores productores de hoja de coca, que se presentó como una sorpresa, ¿no? Andrónico Rodríguez lanza su candidatura inconsulta con las bases, inconsulta con las organizaciones sociales y pues termina legitimando este sistema de proscripción. Muy bien planificado y trabajado desde el gobierno de Arce, desde operativos de lawfare, pero también a través de pactos y alianzas con actores políticos como Manfred Reyes Villa, Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina. Es decir, el pacto tácito que se había dado en Bolivia era: aquí todos vamos a participar de las elecciones generales, siempre y cuando de esa papeleta lo excluyamos sí o sí a Evo Morales, porque excluyéndolo a Evo Morales tenemos posibilidades reales de poder repartirnos el poder entre nosotros. Y eso es lo que aconteció. Y lamentablemente en ese esquema muy bien planificado terminó siendo el tonto útil Andrónico Rodríguez, legitimando ese sistema de proscripción y participando de estas elecciones a sabiendas que tampoco iba a ser una opción fuerte. El cálculo que se tuvo de este
el proyecto que apoya Andrónico Rodríguez es que la gente inmediatamente, al no tener a Evo Morales en la papeleta, iba a votar por alguien muy parecido a él, es decir, Andrónico Rodríguez. El único, diferente de esa papeleta en términos incluso identitarios. Sin embargo, esto no ha acontecido y la gente, más que votar por la opción B, ve a Andrónico como una traición directa de este personaje, Andrónico Rodríguez, a el líder histórico de los movimientos sociales en Bolivia, Evo Morales Ayma, ¿no? Entonces, termina cerrándose también esa opción y en los hechos quedan las opciones de la derecha, ¿no? Queda Tuto Quiroga, queda Samuel Doria Medina, queda Manfred Reyes Villa, en una suerte de formalismo de las elecciones, siendo que ya se repartieron el poder con mucha más anticipación, con la complicidad del propio gobierno de Luis Alberto Arce Catacora y David Choquehuanca. Esto, sin lugar a dudas, da cuenta de que en Bolivia vamos a tener un gobierno de derecha, un gobierno que en los hechos no se sabe cuánto tiempo durará, porque el mandato constitucional es de 5 años. Sin embargo, la volatilidad social puede generar, y además, si este gobierno ingresa con un 40% de rechazo, es decir, con un 40% de votantes en general que hubieran votado nulo, pues se les resta de entrada una legitimidad alcanzada por el sufragio o el voto universal. Por ende, indudablemente ese gobierno sería de muy larga data, ¿no? Tendría una vida muy corta, me animaría a decir 1 año, 2 años, y nuevamente se tendría que reconfigurar el sistema político en Bolivia para unas eventuales nuevas elecciones, esta vez con la participación de todos los actores políticos y volver a encaminar un denominado proceso de transformación social real en el Estado plurinacional de Bolivia. Más o menos lo que aconteció en Argentina, ¿no? En Argentina se tuvo un repudio hacia el kirchnerismo con la elección de Mauricio Macri. Sin embargo, Mauricio Macri tuvo la capacidad para ir articulando ciertos acuerdos, ciertos pactos y terminando su mandato constitucional sin problemas, sin inconvenientes. Sin embargo, cuando ingresa Javier Milei, este señor ingresa con paquetes económicos bastante fuertes que ajustan el bolsillo de los argentinos. Y esa paciencia que le están teniendo a Javier Milei en Argentina es una paciencia que no va a tener el pueblo boliviano. En Bolivia no hemos exterminado nuestra población indígena como lo hicieron en Uruguay, Argentina, Paraguay, Estados Unidos, por ejemplo, los pusieron en campos de concentración a los Sioux, a los pueblos indígenas nativos americanos, ¿no? En Ecuador, en Perú y Bolivia hemos sabido rescatar esa rebeldía de los pueblos indígenas originarios campesinos. Además, son sectores mayoritarios en la población, me animaría a decir un 60%. Todos los bolivianos que hemos estudiado nuestra historia nos consideramos descendientes de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, es parte de la identidad cultural boliviana. Y dentro de eso está también el know-how de la rebeldía, de los cercos a las grandes ciudades, de los cercos de Tupac Katari, de los cercos de Tupac Amaru. Y encontramos que el boliviano no va a tener paciencia con un gobierno que ose o intente tocarle el bolsillo o ajustar el bolsillo del boliviano, ¿no? Y así como se terminó fugando Gonzalo Sánchez de Lozada y otros anteriores presidentes del país, correría ese mismo riesgo un eventual gobierno de derecha que entraría, lo vuelvo a decir, a la silla presidencial sin gozar de una confianza de la población y con un rechazo y repudio expresado en un voto nulo. Hay una pregunta también que es importante, de acuerdo al ascenso de la derecha en América Latina. Usted ha hablado en este momento de Argentina, pero pues de todas maneras Argentina con Javier Milei es prácticamente es parte de este ascenso de la derecha en América Latina y de la ultraderecha, digamos así. ¿Qué factores extranjeros han influido para determinar este contexto político que se vive en Bolivia en este momento? Indudablemente el imperialismo norteamericano, ¿no? Si nosotros revisamos la historia latinoamericana, vamos a encontrar el denominado Plan Cóndor. El Plan Cóndor era la imposición de dictadores militares para cumplir los designios geopolíticos de Estados Unidos. Posterior a esta etapa de las dictaduras militares, con Stroessner, por ejemplo, Videla,
y muchos otros en nuestros países, Pinochet, por ejemplo, Banzer, sin ir lejos acá en Bolivia, encontramos que posterior a esas dictaduras militares, el imperialismo norteamericano buscó ajustar a los gobiernos latinoamericanos a través del consenso de Washington, ¿no? La imposición de medidas económicas y financieras para dictaminar los designios de los recursos estratégicos de Latinoamérica. Posteriormente encontramos esta lucha furibunda contra las organizaciones sociales, los colectivos de pueblos indígenas, que se ha materializado a partir de la imposición física de bases militares en nuestro continente. Colombia, ¿cuántas bases militares norteamericanas tuvo en su momento? Ecuador, ¿cuántas bases militares tuvo en su momento? La más emblemática, la base militar de Manta. Bolivia, ¿cuántas bases militares tuvo operando en territorio boliviano? Bases norteamericanas. Estamos hablando de la base militar de Chimoré, la más importante, que se dedicaba al negocio de la droga mundial. Sabemos que la DEA y el gobierno norteamericano han hecho de la droga, del narcotráfico, un negocio a escala mundial. Y el principal motor y articulador y agente de ese mercado es justamente pues la DEA y el gobierno norteamericano, ¿no? En función a ello, estos gobiernos denominados del socialismo del siglo XXI, de las nuevas revoluciones, encontramos a Chávez, a Evo, a Kirchner, a Lula y a muchos otros de Cuba, Nicaragua, por ejemplo, se han rebelado contra los designios geopolíticos de Estados Unidos, y eso ha generado una reacción en cadena por parte de los dignatarios norteamericanos, que muy abiertamente han dicho que lo que acontezca en Latinoamérica no es algo que está aconteciendo en su patio trasero, es algo que está aconteciendo en su patio principal de operaciones. Y así lo refirió también la ex comandante del Comando Sur, Laura Richardson, con referencia a Latinoamérica. Para la geopolítica de dominación imperial norteamericana, Latinoamérica es un asunto de seguridad interna de Estados Unidos. Y encontramos que en Latinoamérica tenemos recursos estratégicos, el litio, el triángulo de litio compartido entre Bolivia, Chile y Argentina, por ejemplo, es un recurso estratégico que va a generar un cambio de matriz energética, la transición de los combustibles fósiles hacia la generación de energía a través del ion litio. El campo de la biodiversidad en la cuenca del Amazonas, que Bolivia, dicho sea de paso, también hace parte de esa cuenca junto con Perú, Ecuador, Brasil y otros países latinoamericanos, donde se encuentran los mayores reservorios de biodiversidad del planeta Tierra. Se habla hoy de la biopiratería, propiciada a partir de empresas transnacionales que tienen capitales europeos y norteamericanos fundamentalmente, ¿no? Estamos también en la presencia del reservorio más grande de agua dulce del planeta, que se encuentra también en Latinoamérica. Estamos hablando de un continente rico en lo que se denomina tierras raras o minerales también raros, que se utiliza para todo tipo de artefactos de la vida cotidiana en el ámbito del mercado de la tecnología, ¿no? Entonces, Latinoamérica es un espacio de disputa geopolítica. Así lo han referenciado incluso teóricos norteamericanos como Brzezinski, como Noam Chomsky y muchos otros, que dan cuenta de cómo la geopolítica de dominación imperial norteamericana mueve los hilos sobre estos países. Y así lo hizo en Bolivia el 2019, imponiendo de títere a la señora Yanine Áñez con un ascenso ilegal e inconstitucional. Y pareciera que ese gobierno de Áñez en los hechos terminó siendo continuado por Luis Alberto Arce Catacora. ¿Por qué? Porque la encargada de negocios de Estados Unidos fue durante el principio del mandato de Arce Catacora hasta la actualidad la principal invitada invitada de honor en todos los eventos realizados por el gobierno boliviano, como nunca antes se había visto. Teníamos con Evo Morales un gobierno que había expulsado al embajador Philip Goldberg, y por ende no teníamos relaciones diplomáticas con Estados Unidos, y pareciera que con Áñez y continuado con Arce, nuevamente Estados Unidos se reposiciona en Bolivia, dictaminando directrices políticas. Incluso si revisamos los discursos del presidente, de los ministros de salud, los ministros de gobierno, específicamente del candidato hoy por hoy del Movimiento al Socialismo, Teodoro del Castillo del Carpio, él mismo refirió: vamos a pedir informes a la DEA.
Es decir, que la política antidrogas de Bolivia estaba total y plenamente supeditada a los designios de la DEA, que es una agencia norteamericana. El ministro de Salud agradeciendo la donación de carpas, hospitales a la embajada norteamericana, a USAID específicamente, ¿no? Una agencia también propia del intervencionismo norteamericano. Y el presidente invitando y referenciando en sus discursos a la encargada de negocios Nadia Edia de la embajada norteamericana. Entonces, claramente desde el 2019, y me atrevería a decir mucho antes, han existido agentes norteamericanos interesados en, nuevamente generar un canal de comunicación directa de Washington y del Departamento de Estado con las decisiones políticas que se trazaban en Bolivia. El 2018-2019, el Comité Cívico de Potosí, COMCIPO, tuvo un personaje altamente importante, el señor Zuleta. Este señor propició que todo el proyecto de industrialización del litio se detuviera y retrasara el proceso de industrialización por más de 40 años, cuando Bolivia ya se encontraba realizando empréstitos importantes para industrializar el litio boliviano, mucho más avanzados que Argentina y que Chile, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, esto no se llegó a dar por todas esas acciones. Entonces, claramente vemos que existe una geopolítica de dominación imperial de hace muchísimo tiempo ya, articulada en diferentes actores políticos en Bolivia particularmente, y uno de ellos, el más emblemático, es el multimillonario boliviano radicado en Nueva York, el señor Marcelo Claure, dueño del Club Bolívar, ¿no? A través de su empréstito Baiza. Este señor Marcelo Claure hace de portavoz de los intereses norteamericanos con relación a Bolivia, y es un pésimo vocero, ¿no? Porque obviamente es un empresario multimillonario, no tiene por qué cuidarse con relación a, digamos, los discursos políticos que puede emitir. No es un político en realidad, ¿no? Es un empresario que ha referenciado en múltiples ocasiones que lo que pretende para Bolivia es tener un gobierno que sea antisocialista, anticomunista, y él se convertiría en un socio estratégico, puesto que es y son las condiciones económicas que él estaría propiciando en Bolivia. Y de esto hacer un poco referencia, trata de emular a lo que es Elon Musk en Estados Unidos, ¿no? Marcelo Claure trata de ser el Elon Musk boliviano. Y pues en diferentes ocasiones incluso ha llegado a reunir a diferentes actores políticos y a plantearles que se termine la era de lo que él llama la dictadura del socialismo y del comunismo en Bolivia y se proyecte un gobierno de orden liberal, de orden estrictamente alineado a los intereses de las grandes empresas transnacionales, de las cuales él forma parte en muchas empresas de tecnología vinculadas al litio boliviano, ¿no? Entonces, todos estos elementos, por supuesto, que confluyen en las determinaciones que nos han llevado a hoy por hoy tener una papeleta electoral que nos va a llevar a un camino de nuevamente rifar los intereses estratégicos de Bolivia a intereses y designios estrictamente norteamericanos o de transnacionales importantes del mundo. Precisamente una de las preguntas que tenía se refería a lo último que usted acaba de decir, y es sobre el impacto que traería un gobierno de derecha en este proceso de cambio que ha sido liderado por Evo Morales, y pues lamentablemente en el gobierno de Arce prácticamente se vio más crisis económica, política y social, que pues una continuación a este cambio. O sea, ¿cuál sería ese impacto real que un gobierno de derecha traería sobre este proceso de cambio? Volviendo nuevamente al análisis de lo que aconteció en Argentina, ¿por qué ingresa Javier Milei a la presidencia de Argentina? Javier Milei, el antecedente más claro que tenemos es el gobierno del señor Alberto Fernández. El señor Alberto Fernández trató de generar pactos con esa vieja derecha recalcitrante argentina y en los hechos generó el caldo de cultivo para que ingrese un gobierno de una vertiente de un radicalismo de derecha, de corte, si quieres, libertario, como es el de Javier Milei. Entonces,
Milei fue presidente de Bolivia no por méritos, perdón, presidente de Argentina no por méritos propios. Milei llega a ser presidente de Argentina por acción y omisiones de parte de un presidente supuestamente de izquierda, como es Alberto Fernández. Lo mismo está aconteciendo en Bolivia. Si va a ingresar la derecha más recalcitrante a Bolivia, a presidir Bolivia, va a ser por acción de Luis Alberto Arce Catacora, un presidente que se etiquetaba de izquierda y que finalmente terminó sirviéndole en bandeja de plata con todas sus acciones y omisiones para que ingrese la más recalcitrante derecha a nuestro país a gobernar. ¿Por qué? Porque en sus manos estaba pues administrar eficientemente la economía. En sus manos estaba tratar de bajar los niveles de inflación, que no eran muy altos en Bolivia, ¿no? Que en sus manos también estaba regular el precio de los carburantes o prever pues la distribución de gasolina y diésel para todos los bolivianos, sabiendo que una escasez de diésel y de combustible en los hechos incrementa todos los precios de los productos de primera necesidad. Solamente tenía que cumplir esas tres funciones el señor Luis Alberto Arce Catacora y pareciera que a propósito no las cumplió. Pareciera que a propósito generó acciones que dañaban la economía, que destruían los cimientos económicos del Estado Plurinacional de Bolivia, para finalmente darle en bandeja de plata el país a estos intereses foráneos encabezados por los cipayos locales como Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, ¿no? Ya no se puede hablar solamente de una omisión. Lo que hablamos en diferentes análisis es de una acción directa del gobierno de Luis Alberto Arce Catacora para que ingrese la derecha a partir de un pacto político que existe y se materializa y se configura en la papeleta electoral para que Luis Alberto Arce Catacora no sea investigado por los múltiples actos de corrupción devenidos de sus hijos, hijos que han manejado el negocio de la energía eléctrica en Bolivia, hijos que han manejado el negocio del transporte de combustible. La importación y exportación de combustible ha sido manejada a través de Volt Trading, por ejemplo, Volt Trading, una empresa creada por uno de los hijos de Luis Alberto Arce Catacora. Otro elemento, el tema del litio, contratos de litio que se han negociado a partir de empresas creadas por el hijo del presidente Luis Alberto Arce Catacora. Entonces, el señor Arce Catacora, como una forma de cuidar el patrimonio que ha obtenido en este tiempo de la mano de sus hijos, que se han vuelto grandes, además terratenientes también, y productores de la noche a la mañana de grandes tierras en el oriente del país, pues ha pactado con los tradicionales opositores a Evo Morales y a cambio de la impunidad e inmunidad que le van a otorgar a la familia, que pareciera una familia real, la familia de Arce Catacora, los hijos de apellido Arce Mosqueira, pues van a ser protegidos por este próximo gobierno de derecha que ingrese al país. Entonces, lo que estamos viendo es una clara articulación estratégica del gobierno de Arce, todo lo que hizo, las acciones y las omisiones, y la continuidad de la segunda parte de ese plan es que un personaje de la derecha ingrese a gobernar Bolivia y de esa forma continuar una línea de entreguismo de los recursos naturales hacia intereses foráneos. Una de las preguntas que también que vienen en relación es sobre los medios de comunicación, o sea, el papel de los medios de comunicación que han contribuido a la polarización o a la cohesión social en Bolivia. Sí, de hecho, desde el gobierno de Evo se hablaba del denominado cártel de la mentira, ¿no? Encontrabas a medios bastante importantes como Página 7, como El Deber, como Los Tiempos, canales como Unitel, como Red Uno, que daban cuenta de los mejores opositores. Cuando Evo Morales construyó una hegemonía política que lo catapultaba como el principal actor político sin rivales directos en la conducción del país, los medios tradicionales de comunicación se convirtieron en oposición. Es decir, esa falencia de una oposición política fue suplida por medios convencionales. Esto también aconteció en otros países, como en Argentina, con el emporio El Clarín, que maneja diferentes medios, o el emporio mediático O Globo en Brasil, en contra de la candidatura y en contra del gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva,
¿no? Llegando incluso a forzar su encarcelamiento. Entonces, encontramos que estos medios de comunicación, si nosotros hacemos un análisis de los dueños de los medios de comunicación, son personajes que han sido durante décadas involucrados con gobiernos conservadores, gobiernos que han rifado nuestros recursos naturales estratégicos, los han vendido al mejor postor, y como una forma de tapar todo ese engaño al pueblo, pues se construyeron diferentes medios de comunicación que responden a intereses políticos. Eso hay que decirlo claramente. Y tampoco es ningún pecado, ¿no? El pecado es que no te digan que responden a intereses políticos. En Europa no se hacen lío de decir este medio pertenece o es parte o tiene una línea editorial afín al Partido Laboralista, por decirte algo. En Estados Unidos tampoco se hacen lío en decir Fox News representa los intereses del Partido Republicano, ¿no? Aquí en Bolivia y en Latinoamérica no te dicen eso y te venden como medios independientes, medios ecuánimes, medios que tienen supuesta imparcialidad. En los hechos esto no funciona así. Y durante el gobierno de Luis Alberto Arce Catacora, el Ministerio de Comunicación, ya durante el gobierno de Áñez, el Ministerio de Comunicación pasó a ser un viceministerio dependiente del Ministerio de la Presidencia. Es decir, que todo designio y orden política se materializaba a partir del Ministerio de la Presidencia y se bajaba la línea hacia el Viceministerio de Comunicación, y a la vez este Viceministerio de Comunicación con partidas presupuestarias millonarias se dedicaba a repartir dinero, lo que se ha denominado la pauta publicitaria, a diferentes medios de comunicación para que cumplan una determinada agenda de imposición de un determinado sentido común o imposición de una determinada agenda política propuesta por el gobierno, ¿no? Entonces, de esa manera, los medios de comunicación han sido cooptados por el gobierno boliviano a partir de la pauta publicitaria, que es millonaria. Si revisan la pauta publicitaria en Bolivia, van a encontrar que el gobierno boliviano gastó ingentes cantidades de dinero para comprar, por ejemplo, a Russia Today, para comprar, por ejemplo, a los corresponsales de Telesur, para comprar, por ejemplo, medios como RTP, medios como Red Uno, medios como Bolivisión, medios como Unitel, radios como Panamericana, periódicos como El Deber, entre muchos otros, Los Tiempos, que han recibido fuertes cantidades de dinero para seguir apoyando el régimen de Arce Catacora. Por eso no se entiende un gobierno que tenía menos del 5% de aprobación que se siga manteniendo en pie, cuando por menos de lo que hizo el gobierno de Luis Alberto Arce Catacora se expulsó de Bolivia a Gonzalo Sánchez de Lozada el año 2003. Sin embargo, la construcción mediática y el trabajo comunicacional fue tal que ese gobierno con un 5% de aprobación se terminó sosteniendo hasta el final, hasta el día de mañana y hasta los 2 meses que pase hasta la transición del próximo gobierno. ¿Por qué? Por el respaldo masivo de estos medios que habían recibido su dinero, habían recibido la pauta publicitaria para blindar comunicacionalmente a un gobierno que estaba venido a menos y estaba a punto de salir por la ventana, no por la puerta grande, ¿no? Entonces, indudablemente los medios forman un espíritu de cuerpo hacia quien les otorgue el dinero transmutado a través de la pauta publicitaria. ¿Qué papel juegan los jóvenes votantes en estas elecciones y cuáles son sus principales preocupaciones en este momento? En Bolivia tenemos la ley de la juventud, que en su artículo 7 nos refiere que se es joven en Bolivia de los 16 a los 28 años. Y cuando revisamos el padrón electoral, encontramos que de 18 años, que es la edad de votación, a 30 años, un 40% de la población votante pertenece a este grupo etario, ¿no? Entre 18 años a 30, 35 años. Estos jóvenes, centennials y millennials, van a ser los que van a determinar el futuro de la elección en Bolivia. Y se comunican fundamentalmente a través de nuevas plataformas como TikTok. De hecho, la campaña de Javier Milei se llegó a ganar única y exclusivamente no por grandes aglutinaciones de gente o grandes concentraciones, sino por unas campañas específicas y muy bien articuladas desde la plataforma de TikTok, ¿no? En Bolivia lo mismo se está tratando de generar a partir de los estrategas de Jorge Tuto Quiroga y de Samuel Doria Medina. Existe una disputa
amplia y una batalla de posicionamiento de campañas en la red social TikTok, y son estos jóvenes los que van a determinar una sociedad que con el gobierno de Arce también se ha dedicado a despolitizarse, ¿no? Existían diferentes escuelas de formación política, de pensamiento político durante el gobierno de Evo Morales, tanto en el área rural, en el área urbana. Ingresó el gobierno de Luis Alberto Arce Catacora y exterminó, erradicó todas las escuelas de formación política. Esto, a la larga, buscando que la voz oficial o la voz autorizada para analizar todo lo que acontecía en Bolivia sea justamente los medios de comunicación a los cuales el gobierno les estaba otorgando la pauta publicitaria, es decir, pagar a los medios para que construyan un sentido común de lo que acontecía en el ámbito político, en el ámbito coyuntural del país. Y por ende, todas las escuelas de formación política se cerraron, todas las escuelas de formación sindical fueron aplastadas, las principales sedes sindicales fueron tomadas policialmente, las principales movilizaciones, llámese marchas, bloqueos, fueron ampliamente reprimidas por un gobierno policial totalitario. Entonces, en los hechos lo que se buscaba era la idiotización de la sociedad para implementar en campaña electoral mensajes laxos, cortos, propios de esta política pop, que en los hechos trata de incrustar en la mente de los jóvenes consignas enlatadas, consignas fáciles, consignas incluso bastante digeribles, que pues hablen mal de lo que se ha denominado el denominado proceso de cambio, la revolución democrática y cultural. ¿Cómo lo hacen esto? Dicen, Evo ha gobernado 14 años, más los 5 años del señor Luis Alberto Arce Catacora. Hemos tenido 20 años del movimiento al socialismo que nos han llevado a la crisis, nos han llevado a la falta de combustible, a la falta de diésel, a la falta de dólares, al incremento de productos de primera necesidad. Tenemos que terminar con esta era del socialismo y del comunismo. Pareciera un discurso bastante trabajado. Sin embargo, es digerible para gente que ha pasado por procesos de idiotización o procesos de despolitización. Si tú analizas y desmenuzas este discurso, primero te das cuenta que hay que hacer una diferencia entre los 14 años de Evo Morales y los 5 años de Luis Alberto Arce Catacora. Son dos aspectos totalmente diferentes en la administración del ámbito económico del país. Además, si te vas a referir a esos 20 años del movimiento al socialismo, indudablemente tienes que hacer una retrospectiva histórica de cómo era Bolivia desde 1825 hasta la revolución de 1952, cuando por primera vez se otorga el voto al campesino y a la mujer, el voto universal, y del 1952 al 2005, cuando por primera vez en la historia del país ingresa un presidente indígena, y posteriormente vas al periodo del 2006 al 2009, donde por primera vez se llega a constitucionalizar en un texto constitucional la nueva Constitución Política del Estado, que reconocía la preexistencia de las 36 nacionalidades indígenas originario-campesinas relegadas, olvidadas y enterradas por los diferentes gobiernos de turno, ¿no? Encontrar todo este relato histórico, que es historia contemporánea de Bolivia, nos da cuenta que vivíamos en un país de exclusión, vivíamos en un país altamente racista, en un país de discriminación, en un país que había estructurado una pirámide pigmentocrática basada en la blanquitud de la piel. Más blanca era tu piel, más arriba de esa pirámide estabas. Más morena era tu piel, más en la base de esa pirámide estabas. Todo esto llega a deconstruirse por Evo Morales Ayma y llega a tratar de regenerar los valores y cimientos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y construir una denominada Bolivia plurinacional, y en los hechos políticos el Estado plurinacional de Bolivia con sus diferentes instituciones que han sido destruidas a partir de Yanine Áñez y a partir de la continuidad del proyecto de Yanine Áñez con Luis Alberto Arce Catacora y David Choquehuanca, ¿no? Entonces, entender todo esto nos da cuenta de que 14 años en realidad hemos vivido de dignidad nacional, y los indicadores de la CEPAL, del BID, del Banco Mundial sobre esos 14 años de Evo Morales realmente eran pues el milagro económico boliviano, incluso en indicadores sociales, UNICEF, la erradicación de la pobreza, la erradicación de la extrema pobreza, el ámbito de la erradicación del analfabetismo, el acceso a servicios básicos como salud, educación,
el ámbito de la dotación de tierras a mujeres solteras, madres solteras, un montón de políticas sociales como el bono Juancito Pinto que evitaba la deserción escolar en el sector primario y secundario de nuestro país, de la educación primaria y secundaria, inserción a los mercados laborales, un montón de políticas sociales que tardaríamos mucho tiempo en decirlas y explicarlas cada una, las viviendas sociales y demás. Fueron 14 años de una verdadera revolución y transformación de los cimientos estructurales de Bolivia y 5 años de un gobierno de Arce que se disfrazó de izquierda para enriquecer a su familia, para enriquecer a sus hijos, para dilapidar todos los recursos energéticos estratégicos del país en manos de una familia. Es este discurso de la derecha que quiere meternos a todos en la misma bolsa y decir la izquierda, el socialismo, el comunismo no sirve, ¿no? Por ende, indudablemente los jóvenes van a ser partícipes de una nueva era en la que Bolivia... Que triunfe la democracia. Así sea, así sea. Bueno, que un así gran abrazo. sea, que así sea. Un abrazo gigante. Hasta una próxima ocasión.